preocupados con pues el tema laboral, con todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y pues el tema de la planeación de los ahorros para el retiro es todo un tema. ¿Se requiere de un plan o cómo articular, digamos, esta planeación para el retiro? Para este tema hemos llamado al contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, a quien saludo con mucho gusto. Contador, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio, a tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, contador. Pues preguntarle sobre este tema de los planes para el retiro. Pues llevamos décadas ya en México con pues estas afores, este sistema que se generó para guardar los ahorros para el retiro, pero no todo el mundo está en ellos. Hay quienes optan por otras formas de asegurar pues sus planes para cuando exista la jubilación, para cuando se retiren, en fin. ¿Qué tan necesario es contar con uno de estos planes, contador? Sí, mira, tenemos dos grandes vertientes aún conviviendo en el país. Quien comenzó a trabajar antes del 97, pues tiene acceso a un plan que es mucho más favorable, ¿no? Que se calcula de una forma más sencilla y que termina convirtiéndose en una pensión mayor. Quien comenzó su vida laboral, a quien se le dio de alta en el Seguro Social después del 97, pues justo tiene, ¿no?, como única opción otorgada por el Estado para los trabajadores la AFORE, que en términos muy simples es una alcancía, ¿no? Una alcancía donde el patrón, el propio trabajador y el Estado depositan cantidades, porcentajes distintos dependiendo de algunos factores. La intención es que al final de la vida laboral, pensemos en un promedio de 28 años, que es el que se tiene como cálculo, pues tengamos dinero suficiente para literal acercarnos a una aseguradora y comprar una pensión. Pues para darnos una idea, ¿no?, de qué tan necesario o no podría ser tener recursos adicionales o herramientas adicionales, se estima, ¿no?, y siempre van a ser justo progresiones, estimaciones. Hay muchos factores que tienen que ver, ¿no?, con rendimientos, movimientos en la economía general, pero deberíamos estar cerca de 4 millones, de tener un saldo cercano a 4 millones de pesos para poder aspirar a una pensión de 12,000 pesos. Que pensemos en esto como algo razonable, entendiendo que una vez que dejamos de trabajar, que dejamos de elaborar, nuestros gastos en lo general deberían de ser mucho menores y debería de ser suficiente esta cantidad para darnos una idea. Sin embargo, Manuel, aquí es donde está el problema y creo que es lo que nos prende los focos rojos. Los saldos que se tienen en las AFORES están muy lejos, muy lejos de este monto. Tenemos hoy un esquema muy reciente del 2020 en donde se incluyeron dentro de otras medidas la generación de pensiones garantizadas en donde esta generación AFORE, llamémoslo así, del 97 para acá, va a tener acceso a una pensión garantizada y esta fluctúa dependiendo el tiempo que hubieras cotizado, los años que hubieras trabajado y el promedio de lo que hubieras ganado durante toda tu vida, ubicándonos en una tabla, una especie de coordenadas, donde podríamos partir de una cantidad cercana a los 3,000 pesos y en el mejor escenario, o sea, con todos los factores favorables, podríamos estar acercándonos a los 9,000 pesos, viéndonos en la necesidad incluso para poder completar, ¿no?, este ingreso mínimo, sumar las pensiones que no son contributivas, estas pensiones del bienestar o pensión universal para personas adultos mayores. En términos muy generales, por ahí andamos. Entonces, ¿qué hacer, contador? Porque sí, efectivamente, el tema de las afores ha destacado justamente por eso, porque no es suficiente o las cantidades que se manejan, pues son pues nada significativas, pero además también el tema de las pensiones, de la jubilación, pues tampoco es suficiente. Entonces, nos encontramos en un escenario complejo, complicado para quienes están planeando el retiro, lo que se van a hacer después de la vida laboral. A ese respecto, ¿qué podrían aconsejar desde el Colegio de Contadores a las personas pues para estructurar, para planificar con tiempo esto que podría ser o que debería ser un tiempo pues de paz,
de tranquilidad y que a veces se convierte en un tiempo de zozobra, de gran incertidumbre y preocupación, contador. Sí, por supuesto, la jubilación, Manuel, lo dices perfecto, tiene que estar vinculada con el júbilo, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido y obviamente con la tranquilidad que va a depender de un ingreso digno. Es sencillo decir, bueno, habrá que ahorrar, ¿no? Habrá que separar parte de nuestros ingresos y ponerlos a trabajar. Quien tenga el privilegio de tener un margen, de tener un excedente o incluso haciendo un esfuerzo, pudiera depositar en algún instrumento financiero, y con esto no quiero decir que sea algo complejo, ¿no? Hoy es muy sencillo, gracias a la tecnología, desde cantidades muy pequeñas se pueden hacer inversiones. Me parece que sería necesario, ¿no? Que sería urgente. Habrá que estar considerando que no va a haber un beneficio. Nos preocupa mucho el aspecto de los jóvenes. Tenemos una composición poblacional diferente. En realidad, pues los índices de reproducción han bajado, ¿no? La expectativa de vida ha subido y eso hace que el tema de las pensiones sea mucho más complejo. O sea, vamos a despedirnos de un esquema en donde los jóvenes no podían soportar las jubilaciones de los adultos mayores, y en términos muy sencillos a mí me gustaría poder tener un consejo práctico, ¿no? Genérico, pero habrá que preocuparnos, habrá que acumular una cantidad de dinero, habrá que ir visualizando que es muy probable que a los 60 o 65 estemos lejos financieramente de tener las cantidades necesarias para sobrevivir sin trabajar. El término ahorro, ¿no? Creo que va a ser algo de lo que nos tengamos que ir despidiendo eventualmente para hablar de inversiones, ¿no? De dinero que no sea pasivo, que trabaje para nosotros. Es muy sencillo, ¿no? Probablemente de comprender si nosotros tenemos un dinero ahorrado y nos genera un rendimiento, un interés, que es lo que ofrece por lo regular los bancos, que sea menor a la inflación, nuestro dinero se está haciendo pequeño. La recomendación sería, entendiendo que no es la generalidad quien tiene la posibilidad, separar una parte del ingreso desde lo antes posible. O sea, para que esto pueda tener viabilidad, tendría que ser justo en el comienzo de la vida laboral, separar una cantidad y ponerla a trabajar, buscando siempre que el rendimiento, que la ganancia que se nos genere sea superior a la inflación. De otra forma, creo que habrá que replantearnos, ¿no? Los conceptos de vejez. Vamos a llegar a un momento, pero es duro, es difícil de decir, pero mientras más tiempo vivamos, mientras más crezca la expectativa de vida, más dinero se va a requerir y más tiempo se va a tener que trabajar. Eventualmente vamos a tener que estar hablando de un reacomodo, una reconfiguración del sistema pensionario, de los esquemas de pensiones. No hay más consejo más que trabajar, prevenir, considerar que lo que generaciones anteriores teníamos como una red de protección, que era una familia amplia, ¿no? Probablemente varios hermanos, varios tíos que podían establecer un equipo, una red de ayuda, va a ser diferente para los jóvenes, en donde las familias hoy se componen de uno o dos hijos cuando mucho, y prácticamente estarían al desamparo y con una población que está envejeciendo. Complicado el tema. Ahorrar sería la palabra clave, más que ahorrar, invertir, entendiendo que no siempre será posible. Contador Rolando Silva Briceño, pues dice la OCDE, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que hay que destinar el 15% de los ingresos, pero es en países como México, pues una tarea prácticamente imposible, porque con la inflación, con los precios, con todo lo que implica el costo de la vida, pues no se pueden destinar esas cantidades, son necesarias. Mucha gente vive evidentemente al día, y luego está también el tema de la informalidad, de la falta de garantías y derechos laborales con el que un país como México, como nuestro país, pues tiene que lidiar. Un panorama nada fácil, contador Silva. ¿Con qué cerraría usted esta conversación? Sí, me parece, mencionas algo que es sumamente importante. Tenemos también el tema de la informalidad. Las personas que han trabajado dentro de la formalidad, a quien se le ha reconocido los derechos, bueno, tienen al menos la expectativa de una cantidad mínima que está planeada de alguna forma para estar un poco arriba de las líneas marcadas como pobreza alimentaria en algún caso, como pobreza extrema en otro. En el caso de las personas que han trabajado en la informalidad,
no hay de dónde, ¿no? Tenemos estas pensiones no contributivas, ¿no? Universales que, por supuesto que ayudan, ¿no? Gran diferencia hay entre eso y nada, pero lejos están de ser suficientes. Los años más caros de nuestras vidas, por lógica y por temas médicos, son los últimos. Los últimos años vamos teniendo necesidad de atención médica, de medicamentos, de asistencia incluso de algunas personas. Creo que esto es un tema en el que se han tomado medidas, pero para saber si las medidas que se tomaron resultan o no, tendremos que esperar otros 25 años. Mientras tanto, creo que habrá que ir planeando y parándonos firmes ante un futuro incierto, y sobre todo nos preocupa la parte de los jóvenes, quienes están hoy dentro del promedio 30-35, seguramente comenzaron su vida laboral después del 97 y vamos a estar ante esta circunstancia. Ahorrar, ¿no?, lo más posible, ahora sí que tener un análisis de los gastos y a irnos involucrando con instrumentos financieros. Y hablo de instrumentos financieros porque la proyección, el plan es que pues tu cuerpo no vaya mermando sus facultades y el trabajar, tener un trabajo subordinado, un salario sea complejo. Hay algún par de iniciativas que hablan sobre obligaciones para los patrones de incluir a personas adultos mayores dentro de las nóminas en algún porcentaje. Habrá que revisar si esto tiene el fondo suficiente como para solucionarlo o simplemente es un paliativo más que tendremos que esperar para ver resultados. Se han hecho algunas cosas que en nuestra opinión no será suficiente, no será. Hubiera sido peor no hacerlo, pero habrá que tomar medidas y en este caso creo que será o estarán estas a cargo de cada quien. Mi consejo, nuestro consejo, nuestra recomendación permanente es estar conscientes de esta situación e involucrarnos, ¿no?, sin ver este tema lejano con la educación financiera. Mientras menos tenemos, más requerimos de saber cómo almacenar, cómo ahorrar, cómo poner a producir. Vamos acercándonos a estos temas que al final del día dejarán de ser opcionales, ¿no?, en el corto plazo. Y contador, el tema de los instrumentos de inversión también tienen su misterio, porque pues si no se sabe qué invertir, cómo invertir, qué tipo de instrumento elegir, pues muchas personas, y esto lo hemos visto en el caso español con el tema de las preferentes, pues han visto perder los ahorros de toda una vida por instrumentos financieros engañosos por parte de las entidades, ¿no? Sí, en México hay regulaciones. Estamos en una época en donde la tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones. Habrá que ser cuidadosos, ¿no? Cuidadosos, entendiendo que al final del día las inversiones que más rendimientos representan, ofrecen, son las que más riesgo tienen. Y aquí habrá, y mencionaba por eso el tema de la educación financiera, pues suponiendo que tenemos un capital y sin importar el tamaño que tenga, destinar una parte de inversiones muy conservadoras, como pueden ser los propios CETES, y destinar alguna parte a inversiones un tanto más riesgosas, siempre con referencias, ¿no? Y aquí es muy claro, cuando algo es demasiado atractivo, es muy probable que sea una estafa. Habrá que yo tengo la sensación de que las siguientes generaciones, las generaciones que hoy son jóvenes, tienen mucho más sensible, ¿no?, ese tema para discernir lo falso de lo verdadero, lo importante o no, con toda la información que se tiene, pero habrá que acercarse. No forzosamente hablamos de pagar a un asesor financiero que nos va a cobrar más de lo que podamos ahorrar. Hay información gratuita y certera dentro de Internet. Aquí la habilidad que se va a requerir es justo esa, ¿no?, la de poder discernir, no irnos con la finta y tener a la alerta siempre de nada es tan bueno, ¿no?, cuando parece tan atractivo. Sin duda alguna, contador, yo le agradezco mucho su presencia en AristeguyNoticias.com, contador Rolando Silva Briceño, y seguimos en comunicación, sin duda. Muchas gracias, Manuel, a sus órdenes. Un saludo. Gracias al contador Rolando Silva Briceño, quien es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.